Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 29 de noviembre de 2022. Bueno, vamos a ver. Nueva machada del gobierno. Creo que sería el titular que podría resumir el espíritu de la noticia más destacada del día. Probablemente ya saben a estas horas que el Consejo de Ministros ha bendecido el nombramiento, la designación de dos candidatos que corresponde elegirlos al gobierno para el Tribunal Constitucional. Y esos dos candidatos están directamente vinculados con la política del gobierno, han sido altos cargos en la política del gobierno. Juan Carlos Campo fue ni más ni menos ministro de Justicia con Pedro Sánchez y ahora quiere el gobierno nombrarlo magistrado del Tribunal Constitucional, y la otra elegida por el gobierno es Laura Díez, que también había tenido altas responsabilidades políticas en el Ministerio de la Presidencia con Félix Bolaños y que además, este es un dato que no sé por qué la gente no está valorando lo suficiente, es vicepresidenta del Consell de Garantías Constitucionales, un cargo dependiente de la Generalitat Catalana. Por lo tanto, dos pájaros de un tiro. Ha tenido responsabilidades políticas con Bolaños y ahora las tiene, digamos, al amparo de los intereses que pastorea la Generalitat Catalana, en un momento en el que algunas de las sentencias que tiene que emitir el Tribunal Constitucional afectan directamente, por ejemplo, a leyes como la normalización lingüística, dicen los catalanes, la ley de la lengua, es decir, los subterfugios que se sacó de la manga del gobierno para burlar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de que al menos el 25% de las asignaturas se tenían que impartir en castellano. Bueno, aquí hay dos cuestiones y yo no sé cuál es objetivamente más importante. Las dos responden a una actitud, insisto, de machada del gobierno desde mi modesto punto de vista. ¿Por qué? En primer lugar, porque nombra a dos candidatos que no tienen los requisitos en principio exigibles de imparcialidad. Digo en principio, porque esto es lo que dice la teoría, luego en la práctica nadie lo cumple. Y cuando digo nadie, digo nadie, ¿eh? No solo me refiero a lo que pueda hacer Sánchez, me refiero, y luego saldrá a colación en el relato de las cosas que se han ido diciendo a lo largo del día, cuando hagamos memoria de lo que hizo en su momento el Partido Popular. Estamos hablando de dos personas que no tienen la presunción de imparcialidad. No la tienen. ¿Por qué? Pues porque han sido altos cargos de designación directa del gobierno que los nombra. Y esto no parece que sea la mejor manera de preservar esa idea de independencia en los magistrados del Tribunal Constitucional. A pesar de todo, Félix Bolaños, que ha sido el encargado después del Consejo de Ministros de darnos a conocer la noticia, ha destacado que desde el punto de vista formal reúnen todos los requisitos que la ley exige, que son, a saber, los siguientes: ser español, ser jurista, tener 15 años de trayectoria y, además, tener una reconocida competencia. Requisitos de idoneidad que cumplen sobradamente tanto Juan Carlos Campo como Laura Díez. ¿Y el de imparcialidad? Que a lo mejor no aparece, digamos, negro sobre blanco en el texto legal, pero que evidentemente todo el mundo defiende, por ejemplo, el propio Bolaños. Lo digo porque el propio Bolaños, cuando estaba negociando con el señor González Pons las candidaturas al Consejo General del Poder Judicial, se había puesto de acuerdo en acabar con las puertas giratorias y en no proceder a nombramientos de este rango a gente que hubiera pertenecido a partidos políticos. Esta es la razón que se aducía, por ejemplo, para vetar a Victoria Rosell como miembro del Consejo General del Poder Judicial. Oiga, decía el Partido Popular, y se lo compró el Partido Socialista. Ha ido en las listas de Unidas Podemos. Es un alto cargo del gobierno en este momento. Y por lo tanto, pues hombre, nombrarla como vocal del Consejo no parece que sea el requisito exigible para esa apariencia de imparcialidad en el órgano rector de los jueces. Insisto, cuando las negociaciones estaban abiertas, el Partido Socialista compró esa argumentación del Partido Popular, pero ahora se olvida radicalmente de ella y nombra a dos personas que han sido cargos políticos designados por Pedro Sánchez. ¿Qué tiene que decir a eso el señor Bolaños? Pues esto. Poner en duda la imparcialidad en general de los magistrados que nombra el gobierno, pues creo que es demasiado decir. A mí me parece que el gobierno nombra personas, como es el caso, absolutamente idóneas para el puesto, con unas trayectorias profesionales que les hacen merecedores de ser magistrado del Constitucional y, sinceramente, creo que tienen exactamente la misma idoneidad que tenían Pedro González Trevijano y Enrique López hace 9 años, cuando fueron nombrados por el gobierno anterior. Y en esa parte última de la afirmación del señor Bolaños no tengo más remedio que en darle la razón. Efectivamente, el Partido Popular hizo las cosas mal, antes que el Partido Popular las había hecho mal el Partido Socialista,
y así consecutivamente se han ido haciendo nombramientos al gusto de los presidentes del gobierno de turno, sin cuidar las formas, que esta es una cuestión que yo creo que desde el punto de vista jurídico es importante. Bueno, por lo tanto, no nos hagamos fuertes en algo que me parece que se cae por su propio peso. Los candidatos elegidos por el gobierno no parece que reúnan los requisitos exigibles de imparcialidad para ejercer el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. Pero luego hay otra cuestión. Otra cuestión que, si ustedes quieren, es más de carácter técnico, pero que llama poderosísimamente la atención. El gobierno, desde el primer momento, desde que se atoró la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tuvo la tentación de nombrar a los dos candidatos que le correspondían como gobierno para el Tribunal Constitucional, porque ahí no había ningún impedimento, ningún problema. El gobierno tiene la capacidad de nombrar a dos, los nombra y se acabó, y aquí paz y después gloria. Problema, que según la Constitución, la renovación del Tribunal Constitucional se produce por tercios y, por lo tanto, la renovación en este turno tenía que ser a la limón, simultáneamente, de los dos magistrados que elige el Gobierno y de los dos magistrados que elige el Consejo General del Poder Judicial. Y como el Consejo General todavía no se ha puesto de acuerdo en cuáles son los dos nombramientos que quiere hacer, el Gobierno tenía que esperar, en principio, a que el Consejo tomara esa decisión. Les digo, porque el rastro en las hemerotecas es absolutamente indiscutible, que inicialmente el gobierno tuvo la tentación de hacer caso omiso a esto de la renovación por tercios y amagó con nombrar a los magistrados del TC, pero recibió un aviso por parte de algunos magistrados del Tribunal Constitucional: no lo hagas, porque si lo haces probablemente estarás incurriendo en el incumplimiento de lo que prescribe la Constitución y tendremos que, en fin, no proceder a los nombramientos que tú quieres hasta que se puedan producir simultáneamente los 4 nombramientos, 2 del Consejo y 2 del Tribunal Constitucional. Pero se ha cansado de esperar. Y entonces, ¿qué es lo que ha decidido? Ha decidido que las dudas que antes tenía han quedado resueltas. Y por lo tanto, según el gobierno, tiene todas las capacidades y todas las bendiciones legales para hacer lo que ha hecho hoy. Lo ha explicado el señor Bolaños de esta manera que creo que se entiende bastante bien. Es cierto que la Constitución establece 2 obligaciones. La primera es que se renueve por tercios, es decir, por bloques de 4 magistrados, y también establece una obligación, en este caso para el Gobierno, de que nombremos, cuando transcurren 9 años desde el nombramiento del Gobierno anterior, nombremos 2 magistrados. Por tanto, ahí se podrá interpretar cómo se tienen que casar las 2 obligaciones constitucionales. Ya hay una sentencia del Constitucional, una sentencia que es de 15 de noviembre del 16, donde se dice que cuando un órgano que tenga obligación de cumplir y de nombrar magistrados del Constitucional no lo haga en tiempo y forma, eso no puede retrasar a otro órgano, en este caso el Gobierno. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que, según una información que acaba de distribuir a sus abonados la agencia Europa Press, el Tribunal Constitucional ha optado por no examinar inmediatamente a los 2 candidatos designados este martes por el Gobierno para formar parte del alto tribunal. Es decir, no examinará ni a Juan Carlos Campo ni a Laura Díez. ¿Por qué? Pues porque queda a la espera, según esta información de Europa Press, de que el Consejo General del Poder Judicial nombre también a sus 2 aspirantes. Y por lo tanto el Tribunal Constitucional le dice al Gobierno: has tenido mucha prisa en designarlos, pero lo siento mucho, no podrán tomar posesión, no los podré examinar hasta que no estén los 2 candidatos del Consejo General del Poder Judicial. Y esto naturalmente es una bofetada en toda regla, con la palma abierta en la mejilla del Gobierno. Por eso digo, tal vez sea una cuestión técnica, pero tiene un valor, yo creo que muy importante, y vamos a ver cómo reacciona el Gobierno a esta actitud del Tribunal Constitucional. Mientras tanto, la polémica se centra en la primera parte, es decir, oiga, que ha nombrado usted a 2 personas que no reúnen las condiciones de imparcialidad que son exigibles, y además, dicen los socios del Gobierno, usted no nos consultó. Nos parece bien que se salte la ley, O sea, nos parece bien esto de no esperar al Consejo General del Poder Judicial, porque al fin y al cabo está secuestrado por la derecha y por la extrema derecha, vienen diciendo desde hace unos días. Por lo tanto, me parece bien que usted no siga lo que estipula la ley para la renovación por tercios del TC. Lo que no me parece tan bien, ha dicho Jaume Asens, el portavoz de En Comú Podem, es que usted haga esos nombramientos sin tener en cuenta nuestra opinión. Dar ese paso era necesario, estamos de acuerdo en darlo, pero nos habría gustado poder discutir
con el Partido Socialista sobre los nombres y su idoneidad, y lo cierto es que no ha sido posible. Bueno, y luego están las reacciones de la oposición, que son más duras. Se han dividido en dos líneas argumentales. La primera, la de Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Los dos designados son gubernamentales, pero es que además no parece que tengan mucha idea de derecho constitucional. No hay que olvidar que estamos hablando de dos políticos, uno en calidad de ministro y otra de directora general, máximos responsables de los dos estados de alarma que fueron declarados inconstitucionales. Responsables también de ese nombramiento a través de Real Decreto Ley de Pablo Iglesias como miembro del CNI, que también fue declarado inconstitucional. Y la segunda línea argumental es la obvia. Lo que ha dicho González Pons en unas declaraciones a Onda Cero. Oiga, si es que no se trata ya de que sepan más derecho o menos derecho. Esta es una cuestión, y si usted me apura, ha dicho secundaria. Lo importante es que son del gobierno. Se trata de dos miembros del gobierno ocupando el Tribunal Constitucional. No es que tenga este sesgo, es que tenga esta ideología, no es que tenga esta manera de pensar, es que son miembros de un poder del Estado haciendo entrismo en otro poder del Estado. Problema, que el Partido Popular no tiene ninguna legitimidad, en mi opinión, para decir lo que está diciendo, porque es rehén de sus comportamientos en el pasado, y se comportó en el pasado exactamente igual o de forma muy parecida a cómo se está comportando ahora el partido gobernante, el Partido Socialista. Eso es con lo que yo creo que con toda la razón, en este caso le ha recordado hoy al PP Margarita Robles. Ni el Partido Popular ni quien está en el Consejo General del Poder Judicial están en este momento, tienen una mínima autoridad como para poder criticar una propuesta de dos personas que son juristas de auténtico prestigio. Bueno, y más allá de la polémica política, que es interesante, y además mi obligación es contarle cómo están las cosas a la hora de hacer el resumen informativo del día, vamos al fondo de la cuestión. Todo el mundo recuerda quién es Juan Carlos Campo, porque fue ministro de Justicia, fue el ministro de Justicia que indultó, que fabricó el indulto a los condenados por el 17, por el 1 de octubre de 2017. Esto lo tenemos muy claro. Pero ¿quién es la otra candidata? Laura Díez. Les decía, ha sido alto cargo del Ministerio de la Presidencia, a las órdenes de Bolaños, pero sobre todo, que a mí me parece lo más destacado, es actualmente vicepresidenta del Consell de Garantías Constitucionales. Y por lo tanto está desempeñando un cargo político, es verdad que consultivo, bajo el paraguas de la Generalitat de Cataluña. Y además sirviendo a los intereses lingüísticos de lo que quiere la Generalitat de Cataluña. Esto no lo podemos olvidar, por eso me parece muy interesante lo que nos cuenta Esmeralda Ruiz. El asunto de la lengua es la gran obsesión de Esquerra de cara a la renovación del Constitucional, porque serán, recordamos, sus nuevos miembros quienes tengan que resolver sobre la legalidad del decreto improvisado por Per Aragonés que elimina la obligatoriedad de porcentajes. Por eso es tan importante el nombramiento por parte del Gobierno de la catedrática catalana Laura Díez. El Gobierno ya miró hacia otro lado respecto a la ley del catalán. El PSC la votó en el Parlamento y la candidata designada este martes para el Constitucional, hasta ahora vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias, avaló el texto para sortear la sentencia del Español. Su nombre parece que suena bien a Esquerra, también el de el exministro Juan Carlos Campo. Sin embargo, han tenido que escenificar algo forzado cierto asombro por la forma de actuación del Gobierno. Escuchen a Gabriel Rufián en Antena 3. Bueno, no es la primera vez que el Gobierno, que tiene la potestad para ello, nombra un exalto cargo. Bueno, desde fuera quizá puede chirriar, sí, no es de las peores puertas giratorias que hay, pero bueno, nosotros respetamos el criterio del Gobierno. Puede chirriar, pero lo respetan. Veremos cómo lo hace, ha añadido Rufián después de volver a confirmar que sí, que Esquerra sigue negociando con el Gobierno la rebaja de la malversación. La otra noticia más destacada del día, en mi opinión, es una decisión adoptada hoy por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que eleva las penas del caso Grandina, pero, ojo, esto es lo sustantivo, en plena polémica de la ley del solo sí es sí, dice que serían más altas las penas sin la ley aprobada bajo el impulso de Irene Montero, lo cual no deja de ser un jarro de agua fría para los intereses que el Gobierno esperaba del pronunciamiento del Tribunal Supremo en relación
con esta ley. Miguel Ángel Pérez. El Tribunal Supremo ha acordado rebajar las penas impuestas a los jugadores del caso Arandina como consecuencia de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, elaborada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. El Supremo estima el recurso del fiscal y anula una atenuante acordada en segunda instancia por el TSJ de Castilla y León. Esto supondría fijar una pena de 10 años para los condenados. Sin embargo, con la nueva ley de Montero se queda en 9 años, uno menos. El alto tribunal deja además en evidencia al presidente del gobierno Pedro Sánchez, ya que no fijará doctrina, como indicó el propio Sánchez cuando se produjeron las primeras reducciones de pena y excarcelaciones de violadores. El Supremo incide en un comunicado en que la ley del solo sí es sí podrá aplicarse en beneficio del reo cuando... La edad y el sobrepeso son factores desencadenantes de muchas de las lesiones articulares que ocasionan dolor, inflamación y rigidez de la articulación. Si es tu caso, confía en Clínicas Cres. Son expertos en medicina regenerativa y pueden solucionar tus lesiones articulares sin pasar por el quirófano. Serrano 215. Llama al 91 445 0004. Se fije ahora pena inferior en aquellos supuestos en los que así proceda, pero analizando caso por caso y no de forma global, tanto en asuntos pendientes de juicio, recursos de apelación y casación y en ejecutorias penales, es decir, que no se producirá la fijación de doctrina cacareada por Sánchez. La resolución del Supremo incluye además un voto particular del magistrado Ángel Luis Hurtado, que entendió que se debió mantener la atenuante que ya aplicó el TSJ con una leve reducción de penas, al considerar también más beneficiosa la nueva ley. Bueno, pues esto es efectivamente un nuevo varapalo para el gobierno. Lo ha explicado muy bien Miguel Ángel Pérez. El gobierno decía, el Tribunal Supremo sentará la doctrina, fijará una doctrina, y el Tribunal Supremo lo que ha dicho es no voy a fijar ninguna doctrina, voy a ir caso por caso. Y esto descoloca al gobierno, le deja sin argumentos, o por lo menos sin argumentos inmediatos. Hoy la reacción de la ministra de Justicia y de la ministra de Defensa, que es jueza, Margarita Robles, ha sido la misma. Oiga, no me pregunte todavía, déjeme que examine esta sentencia. Lógicamente, respeto a las resoluciones judiciales, como no, analizaremos muy detenidamente el contenido de esa sentencia. Lo que hay que hacer es respetar las decisiones del Tribunal Supremo, estudiarlo con calma. El Tribunal Supremo está respondiendo a un caso concreto en un recurso de casación y lo importante es respetar lo que diga el Tribunal Supremo y estudiar con calma y con detenimiento lo que el Tribunal Supremo ha dicho. El problema es que la calma y el detenimiento, señora Robles, va a permitir que se sigan rebajando a la baja las condenas mientras no haya una rectificación por parte del gobierno y arreglen los desafueros de esta ley de Irene Montero. Y esto es lo que dicen algunos socios del gobierno. El que ha hablado más claro una vez más es Baldoví. Oiga, dejemos ya de marear la perdiz. Si está mal hecha, está mal hecha. Lo que tenemos que hacer es enmendarla. Si hay que rectificar alguna cosa, pues que se rectifique, porque seguir empecinado en que no se arregla, pues yo creo que no es la mejor manera de abordar, porque al final se seguirá generando más ruido respecto de una ley que tiene muchísimas cosas positivas, pero al final se verán ensombrecidas solo por esto. Por tanto, si hay que enmendar, que se enmiende. Y naturalmente el Partido Popular llega más lejos. No solo hay que enmendar, hay que pedir responsabilidades. Hoy, por vergüenza altorera, ha dicho Elías Bendodo, el número 3 del PP, lo que tendría que hacer Irene Montero es irse a su casa. El gobierno decía que esto es cosa de los jueces y que hablara el Supremo. Habló hace unos minutos y ha reducido una condena de 10 a 9 años. Tiene que hacer hoy el gobierno fundamentalmente el ejercicio de derogar esta ley, cesar a la ministra y pedirle perdón a todos los españoles. Bueno, otra cuestión. Hoy se ha producido la resaca, porque en realidad el bombazo informativo se produjo anoche. Saben que el ministro Escrivá, el ministro de Seguridad Social, dijo que una vez que se ha producido ya la revalorización de las pensiones, había que proceder al cómputo de las pensiones. Y él lo que planteó abiertamente es que ese cómputo se modificara de tal manera que se tuvieran en cuenta los últimos 30 años, solo se podrían, descartar los dos más perjudiciales, pero la consecuencia de ese nuevo cómputo, todo el mundo lo sabe, es que las pensiones bajarán, que es lo que el gobierno pretende porque no tiene dinero para mantener el sistema de pensiones. Después de ese anuncio, se ha organizado, como ustedes ya se podrán imaginar, la Mundial. Leticia Vaquero.
La primera pata de la reforma de las pensiones se aprobó hace un año con la revalorización de las mismas conforme al IPC, las penalizaciones por jubilación anticipada y las bonificaciones por retrasar la edad de jubilación. Pero la segunda, sobre el periodo de cómputo para calcular esa pensión, tendría que llegar antes del 31 de diciembre. Este fue el compromiso con Bruselas en su plan de recuperación para tener acceso a los fondos europeos. Pero el Gobierno ha ido dejando pasar el tiempo y anoche, deprisa y corriendo, puso el ministro Escrivá una propuesta sobre la mesa de diálogo social sobre pensiones, ampliando el periodo de cómputo de los 25 últimos años que hay en la actualidad hasta los 30, pudiendo renunciar solamente a los 2 peores. Esto inevitablemente bajará las pensiones hasta 200 euros según el Banco de España, porque en los primeros años de la carrera profesional lo normal es ganar menos salario. Para el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, esto es una pura improvisación. Se está negociando en el último mes y medio, sin gran interlocución con los afectados, improvisando. Yo creo que eso en ningún caso es bueno. Algo parecido dicen los sindicatos, a los que no les gusta la propuesta porque ni siquiera se han visto los efectos prácticos del cómputo con los 25 años y que se acordó en el año 2011. Pepe Álvarez, secretario general de UGT en Radio Nacional. El ministro ha vuelto a equivocarse. Este es un debate que desde nuestro punto de vista no es necesario abordar hoy. El Gobierno tiene que hablar menos fuera y presentar más propuestas en la mesa de negociación. Tiene que ser una reforma integral. Por su parte, fuentes de la COE aseguran que lo van a estudiar, pero que llega tarde y no entienden por qué quieren meter a los agentes sociales, cuando Escrivá avanzó hace unos días que se aprobará mediante un Real Decreto Ley, es decir, por la vía urgente. Decide el Gobierno y se publica en el BOE. Nos contaba Leticia Vaquero la reacción del Partido Popular y de los agentes sociales, pero probablemente desde el punto de vista de la entidad política la reacción más llamativa es la del socio de Gobierno, la de Unidas Podemos. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reaccionado así al anuncio del señor Escrivá. En el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. Y en este sentido, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos. Aquí estamos, por lo tanto, frente a un nuevo enfrentamiento entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Esto es una constante desde que empezó la legislatura. Bien, es verdad que nunca ha pasado nada, Es decir, no sé cuántas veces me recuerdo a mí mismo diciendo gran conflicto interno entre los miembros del Consejo de Ministros. Y al final la legislatura ha seguido avanzando sin grandes quebrantos. Pero es verdad que de un tiempo a esta parte, muy recientemente, en los últimos días, esos enfrentamientos han empezado a cobrar otra vez carácter de naturaleza con especial intensidad. Ya no solo por lo que hace referencia a lo que acabamos de escuchar de Yolanda Díaz respecto del plan de Escrivá, no solo por lo que tenemos en la memoria reciente de la ley trans, sino porque también se han producido un par de desencuentros más. El último, el más inesperado, porque no estaba en el guión inicialmente, es el que afecta a la ley de familias. Se suponía que hoy el Consejo de Ministros tenía que aprobar ese proyecto redactado por Ione Belarra. Pero finalmente anoche el Gobierno, unilateralmente la parte socialista del Gobierno, quiero decir, decidió que no formara parte del debate hoy del Consejo de Ministros. Y eso ha provocado que la propia ministra Ione Belarra hoy, a través de las redes sociales, se lamentara en público. Por desgracia, esta ley, que tenía que haberse aprobado en el Consejo de Ministros del día de hoy, ha vuelto a ser retrasada por el ala socialista del Gobierno, con argumentos que desde mi punto de vista son incomprensibles. Bueno, Pablo Iglesias, anoche, lo que vamos a escuchar lo dijo anoche, pero da una clave. ¿Por qué de repente se producen estos enfrentamientos una vez que ya se han aprobado los presupuestos generales del Estado? Estamos hablando de las pensiones, estamos hablando de la ley trans, ahora estamos hablando de la ley de familias, todavía está en veremos la ley de vivienda, también está en veremos la ley llamada de la patada en la puerta o de seguridad ciudadana, como ustedes quieran, y por lo tanto pues no se sabe muy bien en qué va a acabar esa especie de jota de picadillo entre el PSOE y el Partido de Unidas Podemos. Anoche en la cadena SER, Pablo Iglesias, que ya anunció, como verán enseguida, que lo de la ley de familias hoy no iba en el Consejo de Ministros, dio la clave, dio su interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora? Por esto. ¿Qué sensación tengo yo? Que el Partido Socialista quiere dar codazos al socio en este nuevo año electoral que inicia. Mañana estaba pactado que fuera al Consejo de Ministros la ley de familias y el Partido Socialista tampoco deja que vaya. Yo creo que esto es un error,
que lo que deberíamos estar haciendo ahora Unidas Podemos y el Partido Socialista es colaborar para que no ganen las elecciones el Partido Popular y la ultraderecha. Martes 29 de noviembre de 2022, vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. La inflación se ha situado en el 6,8% en tasa interanual este mes de noviembre, según el dato adelantado que hemos conocido hoy, facilitado por el Instituto Nacional de Estadística. Supone una disminución de medio punto respecto al mes de octubre y la cifra más baja desde enero. Sin embargo, la inflación subyacente ha repuntado hasta el 6,3%, una décima más que en octubre, algo que no impedía que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, presumiera de mejoría. Nuestro país, España, está liderando la reducción de la inflación en Europa. El IPC se ha reducido en 4 puntos en 4 meses. Creo que sin duda es un dato del que debemos alegrarnos todos. El diputado del Partido Popular y secretario cuarto de la Mesa del Congreso, Adolfo Suárez Illana, ha comunicado a la Cámara que deja su escaño por motivos personales. Suárez Illana, hijo de Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia, se ha despedido con un escrito en el que ha recordado su compromiso con el PP. Miriam Muro. Buenas tardes, y además deja también la presidencia de la Fundación Concordia y Libertad, puesto para el que fue elegido por Pablo Casado. En una carta de despedida, Suárez Illana, que ya le ha comunicado su decisión a Alberto Núñez Feijóo, explica que siente que debe retomar ya las obligaciones profesionales y familiares que en su momento entendió debía aparcar de forma temporal para dedicarse a la política. Suárez Illana fue elegido por Pablo Casado como su número 2 en la lista por Madrid y fue perdiendo protagonismo conforme pasó la legislatura hasta que se desató la crisis de principios de año en el PP, que acabó con el cambio de la cúpula popular. Ahora el siguiente en la lista por Madrid es Miguel Ángel Quintanilla Navarro. Gracias, Miriam. Y en la Comunidad de Madrid, y tras 9 días de huelga, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dejado en manos del Comité de Huelga de AMITS retomar las negociaciones sobre el paro. María Chamorro. Continúa estancada la negociación entre sindicatos y consejería. Ruiz Escudero ha sido tajante y asegura que la pelota está en el techo de AMITS, puesto que fueron ellos quienes se levantaron de la mesa. Así, aunque quien tiene que convocar la reunión es la consejería, piden un cambio de actitud para poder llegar a un acuerdo. Desde luego que, insisto, nuestra voluntad de dialogar es total, lo hemos demostrado siempre, en todo momento. Y bueno, yo creo que es AMITS el que rompió la negociación con una nueva reivindicación después de que teníamos un preacuerdo. Yo creo que ellos son los que tienen que dar ese paso para continuar en esa negociación. Un preacuerdo que no fue firmado sino de palabra. Y ante la petición del sindicato de que en la mesa de negociación estén presentes tanto el consejero de Sanidad como el de Economía y Hacienda, Escudero ha sido claro. Nosotros siempre para esas negociaciones la Consejería de Sanidad tiene gente muy cualificada y utilizamos siempre las personas más adecuadas para tratar de avanzar al máximo. Por lo tanto, nosotros entendemos que las personas que estuvieron en esa reunión son las adecuadas y en esa línea vamos a continuar. Y en este 9º día de huelga, la consejería cifra el dato de seguimiento en un 15%, a pesar de que desde el sindicato insisten en que es muy alto. El dato de seguimiento de la huelga de esta mañana se ha situado en torno a un 15%, bueno, y aún así nosotros seguimos con esa voluntad de diálogo, el mismo que teníamos hace una semana. Nos encontramos en ese punto y bueno, toda mejora que sea para la atención primaria, desde luego que esta consejería está absolutamente dispuesta. Nosotros entendíamos que no hacía falta convocar una huelga, que no beneficia a nadie, ni a ciudadanos, ni a pacientes, ni a profesionales. El consejero deja así en manos del comité de huelga retomar las negociaciones. Mientras tanto, el sindicato de funcionarios CESIF ha solicitado al Gobierno que paralice la nueva ley educativa, la LOMLOE, tras los primeros meses de aplicación y ante las dudas que ha suscitado entre el profesorado. Leticia Barquín. Buenas tardes. El sindicato CESIF hace balance de la LOMLOE y concluye que su aplicación es un caos. Los centros denuncian improvisación, sobrecarga de trabajo y demasiada burocracia. Lamentan que cada vez llegan más quejas de los centros educativos pidiendo la paralización de la ley por las dudas sobre los temarios, libros de texto con retraso y confusión a la hora de evaluar. Además, los profesores muestran preocupación por el nivel académico de los alumnos. Si el Ministerio de Educación no reacciona, desde el sindicato no descartan ir a la huelga. Isabel Madruga, secretaria de Coordinación
autonómica. La implementación de esta norma está siendo precipitada y se está haciendo más compleja, si cabe, por la convivencia de dos leyes educativas. Recordemos que en este curso escolar hay docentes que están impartiendo clase en cursos impares con esta norma, con la nueva norma, y en cursos pares con la LOMCE, con la norma anterior. Sobre la futura EBAU lamentan la pérdida de análisis y reflexión con un modelo tipo test que se asemeja al examen de conducir. Por cierto, que en Baleares hoy ha habido sesión de control al Gobierno y la presidenta Francina Armengol se ha pronunciado sobre la expulsión de una treintena de alumnos del Colegio La Salle de Palma por tener colgada una bandera de España en apoyo a la selección de fútbol. Nos lo cuenta Ricardo González Mangas. Mientras Francina Armengol acusa a Vox de alentar el odio contra los profesores, los de Abascal dicen a la presidenta del Ejecutivo Balear de salir en defensa del odio de la profesora de catalán que se negó a dar clase. Usted ha salido en defensa del odio de la profesora de catalán y de la dirección del centro. ¿Es posible? ¿Mantiene su lamentable opinión? Y es una demostración más de la degradación y decadencia de la educación en estos últimos 30 años. Porque lo de La Salle no es una excepción. Lo de La Salle no es una excepción. Ahora este adoctrinamiento separatista es la norma en la mayoría de los centros educativos gracias a ustedes. Por su parte, la presidenta del Gobierno regional asegura que ellos han actuado como siempre respaldando a la comunidad educativa, Francina Armengol. Una profesora, por hacer su trabajo, está amenazada de muerte en las redes. Están instigando el odio contra una docente de estas islas. Esto me da vergüenza. Dice Armengol que este caso no va ni de banderas ni de fútbol, pero sí de cumplir las normas y de respetar al profesorado, que es la autoridad dentro del aula, mientras critica la equidistancia del PP ante las amenazas sufridas por la profesora. Sepan además que la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que defraudó más de 12 millones de euros mediante phishing. Jesús Sánchez. La Policía Nacional ha desmantelado esta banda criminal asentada en Madrid y Barcelona que defraudó más de 12 millones de euros mediante un método de suplantación y sustracción de la identidad digital. Se ha detectado unas 300 víctimas en varios países que, a través de una falsa web de una entidad bancaria, invirtieron en operaciones de criptomonedas y otros productos financieros. La operación ha permitido el arresto de 6 personas como presuntos responsables de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil. Los fondos de estas personas estafadas eran transferidos a cuentas corrientes abiertas en España, Portugal, Polonia y Francia. Posteriormente, el dinero era movido para su blanqueo entre cuentas que disponía la organización en diferentes países. De acuerdo con la información facilitada por los afectados y después de las gestiones practicadas por los investigadores, se comprobó que el destino de los fondos eran cuentas bancarias españolas, ascendiendo el volumen del fraude a más de 12 millones de euros. Y enseguida se lo contamos con detalle, pero las grandes ciudades chinas como Pekín y Shanghái han amanecido este martes en aparente calma gracias a las fuertes medidas de seguridad levantadas por el gobierno de Xi Jinping tras las inéditas protestas de la población contra las políticas de cero COVID.